Temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos, corazones? Se nos acaba febrero. Arrancamos Año Dragón y no nos ha quedado de verdad ninguna duda que vamos con todo hacia el cambio, hacia la transformación, hacia la línea temporal que deseamos todos co-crear, en donde seamos más congruentes, más equilibrados, más sanos, en donde tantas fuerzas adversas no sean necesariamente las que rijan la vida y podamos ir a descubrir tantas otras cosas que faltan. Estamos en tiempos bien interesantes, donde la luz y la oscuridad, cada una hace su parte muy bien hecha, hace su trabajo muy bien hecho, y ahora empiezan a convivir y poco a poco van a empezar a separarse, ¿no? En este momento estamos ya definiéndonos muy claramente. Pues este mundo es así, Matrix es así. Matrix tiene que encontrar en nosotros el vencer y transformar nuestros miedos. Pues para eso estamos aquí. Y juntos somos más fuertes. Así que vamos a ver cosas muy interesantes este año, corazones. Bueno, teníamos el tema pendiente porque estamos hablando de lo que nuestro inconsciente elige para nosotros, como repetimos, queremos a veces cosas a nivel de cualquier área de la vida, como sea pareja, amor, afecto, dinero, éxito, cohesión familiar, etc. Y nos damos cuenta que hay permisos inconscientes que no tenemos, ¿verdad? Y eso es a lo que se va llamando trabajo personal. Y yo estoy muy contenta, muy agradecida tengo 3 consultitas en particular esta semana. Jimena querida de la Ciudad de México, que vino acá a los osciladores y va muy bien, se ve 10 años más joven. Y Ani, saludos, ahí va con nuestro equipo de desprogramación del sobrepeso, con todo el amor hacia su persona y con toda la disciplina, y se nota. Y así son los cambios y los procesos, lentos pero conscientes, congruentes, constantes. No queremos cosas que tengan que ser para 15 minutos porque necesitamos que sean duraderos, sobre todo en temas de la salud. Y bueno, en estas consultas exactamente va eso, ¿no? Tú te pones a trabajar, a hacer trabajo personal, a ordenarte, a liberar emociones, a darte cuenta que estás atrapado en este campo de información inconsciente y que cuando lo vas liberando, ¡pum!, los caminos enseguida ahí se comienzan a abrir. Así que estoy muy, muy feliz, muy orgullosa. Cierro una semana muy feliz, muy tranquila. Listos ya la semana que entra hacia acá, febrero. Y pues estamos aquí en Centro Quantum con todo. Acuérdate que el tema de la limpieza de la sangre a través de los sueros quelantes con esteato de sodio, procaína, vitamina C y varios aditamentos más, pues como todo lleva un proceso y depende de cuántas dosis se aplicaron de las prácticamente son las de COVID, las del grafeno, y estas últimas de la influenza de diciembre. Entonces, pues dependiendo de eso es el número de sueros que necesitan, pero básicamente si fueron 2 o 3, sí necesitan ser 5 sueros. Y es 1 por semana y después al tercero es 1 por mes. Tiene que ser un proceso lento porque el tema del dióxido de grafeno puede irritar, pues como tiene que tener vías de salida orgánicas, ¿no? Orina, intestino. Entonces, pues tiene que tener una salida muy lenta para no irritar
nuestras arterias, nuestras venas, y es una manera muy eficiente de limpiar la sangre y los órganos sobre todo. En conjunto con el oscilador, que de todos modos 2 semanas de uso continuo de esa carga eléctrica negativa a través de las bobinas esas Tesla que tiene, ya desintoxica el cuerpo. Así que todo eso en recepción de Centro Quantum. Corazones, les debí este tema de las profesiones. ¿Te acuerdas? Estoy segura que en temporada 1, no me dejarán mentir, tengo por ahí, hemos hablado del tema, pero hoy vamos a darle este giro porque me han preguntado, por ahí hubo una seguidora que dijo algún tema de un negocio que tenía, que si no le da, que si nada más subsiste el negocio. Y bueno, pues ahí ya estuvimos hablando esta semana de eso, ¿no? ¿Qué lealtades tenemos hacia nuestros padres? Si mi papá era quebrado, pues yo como tu papá también soy quebrado, ¿no? A veces el inconsciente resuelve así. La manera de tener mamá o papá, si hay ausencias o abandonos de su parte, la manera de tener mamá o papá es tomar su sombra, la sombra de papá o mamá, o sea, sus miedos, sus bloqueos. Entonces, pues no nos conviene, por eso tenemos que hacer trabajo personal. Pero también el tema de a lo que, de ¿qué hace que elijamos nosotros dedicarnos a lo que nos dedicamos? Seamos panaderos, electricistas, carpinteros, eh, doctores, médicos, es decir, alguna actividad lucrativa que encontramos, todo, absolutamente todo habla de nuestro inconsciente, ¿verdad? Entonces, vamos a entenderlo desde la siguiente perspectiva. En realidad, todas las actividades profesionales, económicas o lucrativas a las que nos dedicamos siempre van a tener en un principio un origen de reparación del árbol, del sistema familiar, ¿verdad? O sea, la que corta pelo, pinta pelo, la que arregla pies, la que nace bebés, los enfermeros los que cuidan, es decir, todo tiene una explicación para el inconsciente. ¿Y cómo te das cuenta que esa profesión es de todas las profesiones reparan? Y con esto no estoy diciendo que tengamos que cambiar de profesión, para nada. Tendremos que resignificarla, sanar lo que nos hace tener esa profesión y entonces es cuando esa profesión deja de ser de reparación y la llave de oro es que esa actividad te da un sustento, te da fortuna, te da reconocimiento, te da abundancia. Si eres bueno, bueno, buenísimo, pero no te pagan, te deben o no valoran tu trabajo, es una profesión o no creces, vamos a decir, en algún sentido para ti, porque el crecimiento y el éxito, pues para cada persona tiene significados distintos. Entonces, esa profesión es de reparación y no brillas en tu área, vamos a decir, no destacas, precisamente porque estamos atorados en ese precipicio, ese agujero inconsciente. Todas las profesiones ayudan al inconsciente del árbol a ir en bucles, en ciclos repetitivos, encontrando alguna solución, ¿verdad? Entonces, yo te voy a dar ejemplos de profesiones más o menos de las más importantes, podemos decir, o de las más comunes, pero sin duda todas, absolutamente todas las profesiones reparan. Y lo más importante es que comprendas el principio bajo el cual nosotros pues comprendemos este tema. Entonces, nosotros como en nuestro inconsciente tenemos más o menos 5 o 6 generaciones de ancestros, pues vamos a ver que esos ancestros, pues en sus herencias hacia nosotros, pues hay cosas que se vivieron con mucho dolor, con mucha culpa, con mucho drama, con mucha victimez, con mucho silencio, con pues eso, ¿no? Básicamente que la culpa inconsciente se hereda, con muchas pérdidas, con mucho dolor, en cualquier forma que se entienda. Y entonces de esa manera, las siguientes generaciones, a través de sus profesiones, tratan de arreglar o resolver aquello que quedó inconcluso en algún ancestro. Entonces,
Cuando nosotros estamos en reparación, pues estás como un hámster dando vueltitas, vueltitas, vueltitas y nunca sales de ahí y nunca brillas y por más que digas qué bárbaro, qué rico cocina, qué recetas tan extraordinariamente maravillosas, pero no te reconocen o no tienes fortuna, entonces es de reparación, ¿vale? O estás enfermo, es decir, ay, llego a la oficina y me duele la espalda y me tengo que sentar y detesto dedicarme a esto, pero no puedo dejar de hacerlo, atrapado, vamos a decir, en este campo mórfico de información. Exactamente, ese es programa familiar transgeneracional. Entonces, para ir entendiendo esta parte, vamos a darnos cuenta que dependiendo del drama, y por aquí te voy a dejar ejemplos de casos que me han tocado a mí trabajarlos y se te das cuenta que al final del día no es que tengas que cambiar tu profesión, pero a lo largo de la vida, ya sobre todo los que tenemos una edad, te das cuenta que has tenido, es muy común que vayamos cambiando de actividades, vayamos cambiando de áreas y que a veces en la que menos te imaginabas tú que ibas a estar muy bien y brillar, es ahí en donde encuentras plenitud en tu vida y que inclusive te encuentras a ti misma, a ti mismo mucho más. Eso involucra realmente, corazón, mucho trabajo personal porque el trabajo personal se nota. Estás más entregado, más pleno, lo disfrutas, te lo pagan, te lo remuneran, creces, aprendes, compartes, ¿te fijas? Ya no estás en el tema del trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Entonces, vamos a darnos cuenta que de las principales profesiones, la abogacía, los abogados, los que se dedican al derecho, heredan todos los conflictos del árbol, es decir, todos los peleas, traumas, pleitos. O sea, el abogado, el que estudia derecho, asume en su espalda resolver los conflictos del clan, ¿no? Y es muy común cuando ha habido grandes pérdidas, o sea, alguien que tuvo mucho y lo perdió, lo dilapidó, se lo jugó, se lo quitaron, casos así, que cuando viene la segunda o tercera generación, entonces empiezan a nacer los contadores, empiezan a llegar los contadores, los abogados en esa familia. Exactamente, el contador se dedica a contar dinero que no es suyo, necesita asegurarse que no se vuelve a perder ese capital o esa herencia que se perdió en alguna generación, tercera, cuarta generación. Igual los administradores de empresas, pues ¿qué hacen? Cuidan, pero cuando esta profesión de cuidar bienes y recursos no les da a ellos, pues ahí es donde decimos que estamos en programa. Básicamente todos los médicos reparan conflictos precisamente de muertes, de dramas, de situaciones que no resueltas, los que nacen bebés, bueno, pues muchos bebés de abuelas o bisabuelas que nacieron sin atención médica, alguien que se le morían los bebés, sí me explico, nieto, bisnieto de alguien que se dedicaba a generar abortos, es decir, su profesión, cada que nace un bebito sano, su psique descansa, ¿no? Pero dependiendo del área. Por ejemplo, tuve un caso de una persona que es químico farmacobiólogo, la química está en relación a la madre, y por proyecto sentido gestacional, cuando lo gestaron, estaba un hermanito mayorcito, o sea, su madre estaba cuidando a este niño que inminentemente iba a morir en una enfermedad que no podían ayudarle en su tiempo y pues el inconsciente biológico de la madre y del padre es reponer la vida de este niño que va a morir y luego cuando sacas el árbol ves que eso está en fechas también, ¿no? Que está gestado en la fecha del otro niño. Entonces, pues ese niño murió, el hermanito mayor murió y por proyecto sentido trae el mensaje de reponer la vida del muerto y claro, su profesión químico farmacobiólogo, ¿no? Anda buscando la cura, se traga el estrés de la madre por no encontrar la cura en vientre materno. Por eso es que es muy importante que chequemos este tema de proyecto sentido gestacional para las que son mamitas recién naciditos sus bebés o que van a gestar
En ese periodo del proyecto de sentido es muy importante porque ahí se siembra prácticamente que toda la psique de la persona. Ese lo tenemos en marzo. Entonces, como te estaba contando, ahí está muy claramente el tema de el proyecto sentido. Entonces, toda la química tiene que ver con la madre, buscar a la madre o resolver a la madre. Las ingenierías todas buscan al padre. Es muy común ver personas que tienen ausencia de padre, una chica que tiene ausencia de padre y que se estudia ingenierías porque la mente es el padre. Y luego la matemática también, todo lo que tenga que ver con electricidad, software, computadoras, todas esas reparan y buscan la ausencia de padres en el árbol. Temas de autoridad, hablando del padre, ¿verdad? Temas con conflictos con la autoridad, no tenemos límite, no tenemos padre. Entonces ahí tenemos a los policías, a los soldados, el ejército. Por eso es que decimos que el preso y el policía, el presidiario, y el policía tienen exactamente el mismo programa, el mismo conflicto. El conflicto con la autoridad, nomás uno está atrás de la reja y el otro está enfrente, ¿no? Y a veces el policía acaba también adentro. Entonces, esa profesión repara el conflicto con el orden, con el padre, con la ausencia de autoridad. Ya dijimos, pues con el tema de los médicos, pues si se dedican a los niños, si se dedican a nacer niños, si se dedican a atender personas mayores, si se dedican a los ojitos, por ejemplo, los dentistas. Lo último que queda de un cuerpo es la dentadura. Entonces, todo el sistema familiar, ya lo hemos visto en temporada 1, todo el sistema familiar completito está en la dentadura de una persona. Entonces, yo como terapeuta, pues ves la dentadura de una persona y ahí está todo su programa. Su mente consciente anda por otro lado, ¿verdad? Pero los dientes no mienten. Entonces ahí está toda su psique. Entonces un dentista anda limpiando, anda reparando todos los desórdenes del árbol y sobre todo los perdidos, los muertos, de los que no hablamos, los que no volvieron, los que no regresaron, los que nos dejaron, todos los que se llaman los fantasmas del árbol, ¿no? Eso es lo que reparan los dentistas, pues prácticamente los ausentes de todo el sistema familiar, ¿no? Un sistema familiar muy, muy torcidito. Por eso es que todas las personas que se ponen dientes falsos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, carillas, no me acuerdo, implantes y todo esto que les liman su diente original y les enchufan ahí el bonito perfecto, eso va directamente a la psique. Esa persona le va a costar mucho trabajo observarse y observar a su sistema familiar. Viven en un nivel de evasión, nivel no inventes. Entonces, todos están los dientitos, ahí por el lado de los dentistas. Todas las personas que se dedican a la limpieza, no solo de casas, sino la limpieza a nivel de lo que tú quieras, ¿no? Limpian casas, eh, todo lo que tenga que ver con limpiar, inclusive esto mismo va, por ejemplo, con las amas de casa, mamás y todas que están muy enfocadas en limpiar, limpiar, limpiar. Esa gente que es adicta pues a limpiar, que se vuelve también una patología, bueno, pero pues quien se dedica a ello de manera profesional, limpiamos carros, limpiamos casas, limpiamos muebles, limpiamos, pues no sé, lo que tengas que limpiar, pues que limpia, ¿verdad? Que limpia tu psique. Limpian las cochinadas, porquerías, guarradas, memorias sucias de su sistema familiar, ¿no? Memorias de prostitución, memorias de todo lo que se considera sucio, que se juzgó así más bien por el árbol, pues. Acuérdate que todo tiene que ver como de cómo lo vives tú, ¿no? Entonces, como se vivió, es como en las siguientes generaciones pues tienen que reparar. Y bueno, por ejemplo, las profesiones que se dediquen a temas de comunicación, ciencias de la comunicación, diseño, mercadotecnia, diseño de imagen, mmm, traductores, todo lo que tenga que ver con la comunicación es exactamente eso. Ese sujeto a nivel inconsciente le aporta a su árbol eso que le faltó exactamente, comunicación, ¿no? Estos unos hablan en chino, otros en ruso y es un problema. Y por eso es que te das cuenta que cuando tú vas brincando ciertos conflictos,
pues tu necesidad de moverte hacia otras cosas nuevas, o aprender cosas nuevas, otras profesiones, te mueves, ¿verdad? Por el caso de los veterinarios que siempre trabajan con los animalitos, pues habla de memoria, buscan a la madre, a personas muy abandonadas con afectos de madre, en un estado muy profundo de víctimas. Así yo tuve una, hace muchos años, unos 10 años yo creo, una persona veterinaria que sufrió en su infancia diversos abusos por parte dentro de la familia. Y entonces, pues aunque se dedicaba a este tema de la veterinaria, pues muchos de los casos que recibía de sus animalitos pues estaban siempre maltratados en un niveles muy, muy dolorosos. Entonces ella proyecta su victimez en estas personas, en estos animalitos, pero comienza a hacer trabajo personal, comienza a sanar, comienza a liberar emociones, comienza a confrontar a la familia, es decir, comienza a madurar, comienza su proceso de madurez. Y lo primero que pasa es que el universo la bota para afuera de su lugar de trabajo, ¿no? Donde pues no le queda otro remedio que reubicarse después de tantos y tantos años, lo cual es bastante positivo porque ya ese mismo lugar no vibra en tu frecuencia. Al tener la necesidad de reubicarse, entonces tiene la oportunidad de replantear nuevamente su clínica y abrir mucho más grande el espacio pues del baño, de la estética hacia los animalitos. Y se dan cuenta que ahora el porcentaje, 50-60% de su trabajo, se dedica al tema de la estética. Entonces cambió su vibración de sus pacientes, de sus clientes, que son los animalitos. Ahora al ella traer mucha más resignificación a su profesión, en sanar su parte de víctimas, toda la parte de injusticias, entonces deja de proyectarlo en el campo cuántico y por equivalente mental dentro de su misma profesión, ahora tiene más clientes que cuidan de sus animalitos, que invierten en su aspecto y eso es su intercambio económico, vamos a decir, ¿no? Su remuneración económica, en donde ahora pues no hay que ver tantos dramas. Entonces te das cuenta que no es exactamente que cambies de profesión, sino que la resignifiques y hagas trabajo personal cuando digas, pues aquí dinero no hay, éxito y crecimiento tampoco, aparte ya estoy harta, ¿va? Eh, por ejemplo, el tema de los alimentos y bebidas, ¿no? Todos los que se dediquen a los restaurantes, a cocinar, esto tiene forzosamente que ver con reunir a la familia con amor. O sea, la familia se reúne en torno a la comida, en torno a la mesa. Entonces, cuando dicen, pues yo estudié derecho y acabé siendo cocinero o soy arquitecto y acabé siendo taquero, ¿verdad? Bueno, la arquitectura ahorita se las menciono, pero brincamos de un programa a otro programa a otro programa, ¿verdad? Y no hay caminos buenos ni malos, sino son los que nuestra vibración nos va diciendo que vamos en esa evolución de conciencia. Entonces, todo lo que tenga que ver con los alimentos tiene que ver a la necesidad de ver a la familia sentada en paz, en armonía. O sea, si comemos y disfrutamos de la comida, no nos peleamos, ¿verdad? A veces ni hablamos porque estamos comiendo. Y a veces es esta necesidad pues de ver a la manada, a la familia, al clan reunido, ¿no? Entonces esta necesidad también de tener una familia amorosa en torno siempre a la mesa. Igual todos los que tengan que ver con repostería, todo lo que tenga que ver con el azúcar, es exactamente el mismo tema, nada más que insistir en que es con amor. Mi familia nunca se reunió con amor, entonces yo hago pasteles, ¿no? Para los cumpleaños de la gente. Eh, entonces es esa necesidad de vibrar en amor. Ya los arquitectos diseñan espacios, entonces estructuras, espacios familiares, casas, edificios, todo. Entonces el arquitecto está comandado a encontrar nuevas estructuras familiares porque estas que tenemos no funcionan. Diseñar espacios más armoniosos. Entonces hablamos siempre del espacio familiar, ¿no? Esta estructura familiar no funciona, entonces voy a buscar una mejor. Eh, Después tenemos, por ejemplo, todos los que se dedican al tema de la psicología, por ejemplo, se dedica a un tema con la madre. Con la madre, lealtades a la madre, demostrar que la madre
no es la culpable de los conflictos del árbol, de encontrar la razón por la que la madre no nos quiere. Todas esas situaciones con la falta de una madre, vamos a decir, amorosa, adulta, tiene que ver con la nutrición, con la psicología, esas buscan a la madre, así como les decía que las ingenierías y la electricidad buscan al padre, la nutrición, la psicología, la veterinaria, todas esas que estudian puericultura y para cuidar niñitos, ¿no? Maestras de niñitos. Es muy curioso que las mejores mises del kinder, a veces de la primaria, son las que no tienen hijos. Están reparando, ¿no? Educar. Las maestras todas reparan todos sus ancestros que no tuvieron educación, acceso a la educación, y por eso tuvieron pérdidas, conflictos, engaños, desfortunas, ¿no? Entonces ellas educan de alguna manera al árbol. Las que se dedican a los temas de la espiritualidad, como monjas, sacerdotes, misioneros, todos estos que se dedican al buenismo, tienen una carga transgeneracional muy grande de limpiar, pues, todo lo que se ha considerado sucio, pecado, ¿no? O sea, asesinos, alguien que ha matado a alguien, violaciones, alguien que ha dejado hijos tirados, que los ha golpeado, alcoholismo, que se han metido presos a alguien y luego ya segunda, tercera generación, pues nacen los monjas, sacerdotes, misioneros que de alguna manera tratan de traer paz, perdón, limpieza, en paz con Dios o la divinidad al sistema familiar, ¿no? Tienen como esa vocación de limpiar espiritualmente las deudas, ¿no? Y pues de esa manera pues hay tantas y tantas cosas que podríamos comentar al respecto, pero aquí lo más importante, corazones, es que comprendas que cuando nosotros vamos evolucionando en conciencia, nuestra profesión va cambiando y vamos moviéndonos, ¿no? Yo la primera carrera que estudié técnica cuando estaba chiquilla en la prepa, estudié turismo, ¿no? O sea, el que tiene que irse del árbol para traer recursos nuevos. Después restauración, arqueología, imagínate, un secretismo, no se dice nada, no se pregunta, ¿no? Todo está bajo la tumba, nadie sabe nada de nada y ahí estás con la brochita limpiando el hueso en la tierra, sacando los secretos familiares, ¿te das cuenta? Y pues mucho tiempo después, la psicología, la terapia y a lo que me dedico, ¿no? Todo esto ha sido una resignificación de nuestro propio proceso personal y que una vez que se encuentra lo que en bio se llama la iluminación y no reparación del conflicto, entonces es cuando fluyes con tu carrera, fluyes con tu profesión, no te cuesta trabajo ir al trabajo, disfrutas, gozas, no es esforzado a ganarse la vida, ¿sí? Y tu mismo negocio a lo que te dediques de ventas, no es lo mismo vender casas, los que se dedican al inmueble, que vender coches, ¿verdad? Porque por el arquetipo, lo que significa el coche, acuérdense que hay un podcast de lo del carro, y pues la casa obviamente es el espacio uterino, es la familia. Entonces no es lo mismo vender una cosa que la otra. Y todo eso tiene que ver con las memorias. Bueno, súper interesante el tema y amplio, ¿te fijas? Bueno, corazones, aquí lo importante es que ustedes empiecen a trabajarse, autoobservarse, hacerse preguntas inteligentes. Y bueno, pues vamos a cerrar esta semana con mucho trabajo personal que hemos dejado. Te recordamos que ya tenemos nuestro canal de difusión en Instagram para que te agregues, igualito que el de Telegram, y que nos visites en recepción, por WhatsApp, y bueno, pues en la página que también te dirige ahí a recepción. Te dejo un abrazo bien grande y nos vemos para seguir trabajando pronto, pronto. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.